Filipenses. Esa es nuestra tarea, predicando sobre una epístola, en este caso Filipenses. Y nuestras dos primeras sesiones estaban dirigidas a trabajar el contexto histórico-cultural por un lado y literario por otro, que fue el de la semana pasada. A mí me gusta utilizar la figura del auto de volver al futuro, solo que en este caso nosotros nos montamos en el auto y viajamos como el protagonista de la película en la primera, que él viaja a los años 50. Nosotros viajamos al primer siglo. Y yo les digo que esto es una experiencia que hace que uno se ponga en los zapatos de los hombres y de las mujeres de la Biblia. El uno sentir, el uno entender cómo ellos escucharon y vivieron esa palabra de Dios. Voy a recordarle un punto importante de nuestra reunión pasada. En la vez pasada nosotros destacamos que la exégesis, el objetivo es descubrir el significado de un texto bíblico para ellos allá entonces. Va a ser diferente a partir de lo que haremos a partir de esta noche, que es ahora ya no limitarnos al significado de ellos allá entonces, sino qué significación tiene ese texto bíblico para nosotros aquí ahora. Pero el primer paso, y no me voy a cansar de repetirlo, como en el juego del monopolio, para usted cobrar 200, ¿qué tenía que hacer? Tenía que pasar por Go. Para usted llegar a la exhortación de la palabra de Dios en el hoy, usted tiene que llegar a tercera base antes de anotar la carrera. O usted tiene que atravesar las defensas para poder anotar un gol, porque si está en posición adelantada, pues el gol no vale. Pues es lo mismo, mi hermano. Para facilitarse la vida y ahorrar tiempo, muchas personas comienzan en el nosotros aquí ahora sin sustentar la comprensión de ese mensaje que fue dado por Pablo vía Epafrodito a una congregación específica. Imagínese que usted es el esposo de Evodia. ¿Qué usted hubiera pensado en el momento en que Epafrodito lee esa exhortación de Pablo a ella? Ruego a Evodia. Óyeme, usted y su esposo hubiesen de una vez puesto las orejas en alerta. Luego dice, ruego a Sintique. Ay, ahí sí, ya la cosa es dura. Pero también piense en una hermana que ofrendó generosamente para la causa del apóstol Pablo, y escuchar de labios de Epafrodito la gratitud con que Pablo devuelve esas ofrendas, y sobre todo el capítulo 4, cuando les dice que cuando uno ofrenda con sinceridad para Dios, es un sacrificio de alabanza y de adoración. Qué alegría debió haberle dado a esa mujer. Pues, ¿qué quiero decirle con esto? Que los hombres y mujeres de la Biblia en general tienen el mismo pellejo que nosotros. A pesar de la distancia del tiempo y la cultura, somos compadres, somos familia. Hasta ahora, en este recorrido hermenéutico, aplicando la parte práctica, decíamos que la hermenéutica es la disciplina que establece las normas de interpretación y que la exégesis es la puesta en práctica de esas normas. ¿Qué hemos hecho hasta ahora? Hemos estudiado la epístola en sentido general, enfocándonos sobre todo en dos pasajes. El capítulo 1, verso del 3 al 11, y el mismo capítulo 1, del verso 27 al 30. Ahora, hermanos queridos, hemos trabajado arduamente
y tenemos un material abundante que hemos recopilado. Si creemos que con esto podemos subir al púlpito, podemos cometer un gran peligro, podemos incurrir en un peligro. Y voy a citar las palabras del veterano intérprete Robert L. Thomas, porque nos vamos a referir en el día de hoy, a partir de hoy, de la tarea homilética. Robert L. Thomas, él fue por muchos años profesor en el Dallas, pero por muchos años es profesor de hermenéutica y de otras asignaturas en el Master Seminary, que como ustedes bien saben es el seminario donde John MacArthur es presidente. Pues él dice lo siguiente: una de las principales precauciones, dice Thomas, es no predicar información exegética desde el púlpito. Debido a que el predicador ha sido iluminado por lo que ha descubierto, es decir, en sus estudios exegéticos, su impulso inicial, agrega, podría ser contagiar a su pueblo con la emoción de su descubrimiento en la misma terminología en que la recibió. Y él agrega, este es un gran error. ¿Por qué? Porque muy pocos de los oyentes tienen suficiente trasfondo como para entender la clase de información técnica derivada de la exégesis. Así que, ¿qué debo hacer como predicador? Debo adaptar las explicaciones, ajustarlas al vocabulario y al nivel de aquellos a quienes voy a hablar. Mire, esto es sumamente evidente, pero no pocas veces, incluso yo mismo cometí ese error por muchos años. ¿Qué está diciendo Thomas? Lo que está diciendo, mira, no lleves al púlpito la gramática griega. No le hables de aoristo ni de subjuntivo con fuerza de valor reiterativo ni un hilativo, nada de eso. No le hables en un pasaje sobre la elección, sobre la teoría supralapsariana e infralapsariana, porque le estás hablando en chino. Esos hermanos no tienen la formación, que usted y otros hemos tenido el privilegio y la gracia del Señor de tener acceso a esos estudios. Por ello, cada vez que yo escucho sermones dominicales donde comienzan a criticar sistemas teológicos de los que la iglesia no conoce en absoluto, ni entiende, e incluso, como yo sostengo, ni le interesa, yo me pregunto, ¿para qué llevar al púlpito? Eso yo lo trataría en una clase de escuela dominical, en una conferencia de líderes, porque ya la cosa cambia. Yo no gano nada con refutar y hablarles a los hermanos, estoy predicando, ahora que viene el mes de la reforma y tratar el tema de la gran doctrina de la justificación por la fe. ¿A qué viene que yo les refute y les mencione la llamada New Perspective of Paul, la nueva perspectiva sobre Pablo? Esas cosas ni los hermanos tienen conocimiento de ella y de seguro que ni ha llegado a la gran mayoría del pueblo evangélico. Entonces, resumiendo, eso es lo que está diciendo este señor Thomas. Por ello, parto de la pregunta, bien, ¿cuál es la razón del sermón? Mi respuesta es la siguiente. La predicación es el mensaje bíblico en términos de la tarea homilética. Es un paso de la exégesis al mensaje de la palabra de Dios. Por ello, el resumen exegético debe ser examinado por lo que llamamos la interpretación teológica. Mire, el mensaje bíblico debe traducir esos resultados de su exégesis en términos del nosotros aquí ahora. ¿Cuál es la finalidad?
la razón, exaltar a Dios, reconocer y confesar el señorío de Cristo y afirmar la fe de mis hermanos por el poder del Espíritu Santo. Esa es la razón. Eso es el punto que uno debe buscar. Bien, hermanos, yo reconozco, estoy tomando la interpretación teológica como parte ya de la tarea homilética. Si usted consulta los libros de hermenéutica, casi todos incluyen la interpretación teológica como parte de la exégesis. Yo prefiero, pero esto es una opinión personal, con mucho atrevimiento, pero yo veo que la interpretación teológica es la primera acción que uno toma cuando va a aplicar las escrituras. Cuando uno va a tomar la escritura para enseñarse o a sí mismo o enseñarlo a la iglesia. Por ello, en el día de hoy nos vamos a referir a la primera tarea homilética, que es la tarea de interpretar el pasaje que usted ha analizado exegéticamente, debe ahora interpretarlo teológicamente. Antes de ello, debo decirles que antes de usted hacer esa tarea, es la hora de consultar buenos comentarios exegéticos. Esto puede ser para ampliar, para confirmar o también rectificar lo que usted las conclusiones a las que usted ha llegado. Noten que yo me refiero a comentarios exegéticos. Mi consejo es que, a menos que ya esté en la fase final de la aplicación del mensaje, evite el uso de comentarios expositivos y mucho menos devocionales. Hay muy buenos comentarios expositivos en español. Mis dos recomendaciones favoritas son el de Donald Carson, que es bien breve, y el de Alec Motyer. Pero como dije, esos dos comentarios deben utilizarse ya en la parte final. Por ello, es importante consultar comentarios exegéticos. Creo que el comentario del doctor Carballosa sobre Filipenses es una buena ayuda, aunque tiene una combinación, porque él lo titula comentario exegético y práctico. En mi gusto personal y en mi práctica, como dije, evito el tipo de comentario que me da las aplicaciones porque prefiero primero que, a la luz de lo que el Señor me ha dado, por lo que he trabajado, tratar de yo, con la guía del Señor y los estudios que he hecho, poder realizar las aplicaciones. Entonces, en esta noche vamos a hacer lo mismo que hicimos en la sesión anterior. Ustedes me van a permitir, primero, exponer el material de hoy y en la segunda parte vamos a discutir las preguntas que yo voy incluyendo y también las inquietudes que ustedes tienen sobre lo que han leído. Pero primero, antes de hacer la tarea teológica, usted debe hacer lo que yo llamo el resumen exegético. Haga el resumen exegético. Esto significa que usted de una manera breve, oiga bien, breve, va a resumir lo más importante sobre el contexto histórico-cultural general, sobre el análisis literario que usted hizo, y en tercer lugar, sobre el análisis gramatical y semántico que usted hizo. Yo les puse en el documento mi resumen sobre lo que yo estoy trabajando, que usted también está trabajando. Si usted puede notar, note que ese resumen creo que apenas tiene, si acaso llega a una página, porque yo no le voy a llevar a la iglesia sobre la historia de Filipos
desde sus inicios, cuando Felipe de Macedonia la fundó, luego todos los vaivenes que tuvo, cuando los conflictos entre Octavio y Brutus, nada de eso. Pudiera decirle, sí, que fue Augusto César el que le dio la autonomía y la condición de ciudadanía, pero todos esos detalles no vienen al caso. Voy a seleccionar aquellos elementos de la exégesis que pueden ser relevantes para ayudar a mis hermanos a comprender el pasaje del cual voy a predicar. Por ejemplo, en cuanto al contexto histórico-cultural general, lo primero que yo hice fue resumir lo que tiene que ver con el propósito de la carta. Es un triple propósito. Pablo escribe para agradecer a los filipenses por la solidaridad de ellos hacia su ministerio. El segundo propósito es exhortarlos a estar firmes y unidos para poder evangelizar a sus conciudadanos que son rebeldes y que se oponen radicalmente a la fe cristiana. Y en tercer lugar, un elemento importante, a raíz de las desavenencias que estaban afectando a la iglesia, entonces resolver cualquier diferencia entre ellos. Fíjense, breve, puntual. De la parte cultural, en un comentario, yo les dije que sí, puedo utilizar un comentario en la introducción, pero no el comentario propiamente dicho. Yo encontré el siguiente dato, que Filipos, por ser una ciudad con categoría de ciudadanía romana, dice el comentarista que sus ciudadanos estaban obligados a expresar su lealtad al emperador, ofreciendo sacrificios en su honor y proclamándole, oigan esto, Señor y Salvador. Yo le explico esto a mis hermanos y ellos van a entender la tremenda repercusión de la exhortación a no atemorizarse por la oposición. Y es más, si doy una serie de mensajes, cuando llego al modelo perfecto de nuestro Señor Jesucristo, capítulo 2 del verso 5, haya en vosotros esta misma actitud que asumió Cristo Jesús, termina diciendo, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Óigame, cuando eso se leyó en esta iglesia, usted puede estar seguro que los hermanos se llenaron de ánimo, de fe, o tal vez pudo haber habido algún hermano todavía un poquito débil en la fe y atemorizarse en extremo. Así que fíjense, con esos datos yo puedo ayudar a mis hermanos a entender cuando predique sobre el pasaje. También yo tengo el análisis literario. Del análisis literario, bueno, lo primero que yo señalo es que el subgénero, la clase de texto, es como yo decía, es una paréntesis o exhortación. Pero por supuesto, no le voy a decir a los hermanos, aquí tenemos una paréntesis. ¿Una qué? No, esto es una exhortación. Les doy el término paréntesis porque si usted va a consultar un comentario técnico, eso va a ser la expresión que van a utilizar. Y aprovecho ahí, en la parte literaria, encuentro en el verso 27, solapadamente, tal vez no en algunas traducciones en español, pero sí en otras, Pablo utiliza la figura literaria de la ciudadanía. Cuando dice solamente que os comportéis, el verbo comportarse se puede traducir que vivan como ciudadanos, pero en este caso no es un ciudadano nacional, sino el capítulo 3, verso 20, nos ayuda a entender que es a la ciudadanía celestial a la que Pablo se está refiriendo. Así que eso me ayuda a darle un colorido, porque también conocemos por
el libro de los Hechos, en el capítulo 16, el orgullo ciudadano que tenían los filipenses, como cuando dicen, nosotros que somos ciudadanos romanos, estos vienen a alterar el orden y a enseñarnos cosas que no nos están permitidas a nosotros. Y yo entiendo ese orgullo, claro que sí, que es legítimo. Por ejemplo, probablemente muchos hermanos de los que viven en Estados Unidos, que ya han adquirido la ciudadanía, sí, claro que sí, que es un privilegio. No es lo mismo ser turista y no es lo mismo ser residente, pero más que residente es ser ciudadano, porque goza de todos los derechos y asumo los deberes que esa ciudadanía. Para muchos hoy, tal vez la ciudadanía anhelada es tener un pasaporte ciudadano de la Comunidad Europea por las ventajas que tiene. Pues es exactamente lo mismo que vivían estos hermanos. Pero ciertamente privilegios traen responsabilidades y compromisos. Otro punto que puedo destacar en mis averiguaciones es que es posible, noten que lo pongo como posibilidad, probabilidad, y lo digo así, que tal vez ese llamado a la unidad, sobre todo para evangelizar, dice combatir por la fe del evangelio, está motivado por una insinuación por el conflicto entre Evodia y Síntique, que tal vez sus diferencias estaban en el plano del trabajo evangelístico. Como no estoy como la epístola, no me da la garantía 100%, les digo a los hermanos cuando lo explico que es probable o puede ser muy probable. Otro punto importante también en cuanto al estudio literario es la organización, el patrón de organización. En este caso, entiendo que Pablo parte del tipo de estructura, principio general, concreción. Pero de nuevo, eso no se lo voy a decir a mis hermanos. Pero yo que lo manejo, ya yo sé que él parte del enunciado general. Compórtense como ciudadanos celestiales dignos del Evangelio de Cristo. Muy bien. ¿Y qué hay que hacer para comportarse de esa manera? Entonces viene la concreción con 3 acciones y una fundamentación teológica. El último resumen tiene que ver con el resumen del análisis gramatical y semántico. ¿Qué anotaciones yo hice? Yo en una de las preguntas que les formulé tenía que ver con la función de la palabra solamente, con que comienza el pasaje. Dice, solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo. Y yo qué hice, bueno, consulté varias versiones. Y de acuerdo hasta ahora a mis estudios personales, todavía no lo he confirmado con buenos comentarios, pero yo llego a una conclusión. A mí me parece que en este caso es un adverbio solamente, y parece que está utilizado dentro de lo que se llama una frase elíptica, es decir, una frase que no se expresa, pero que se sobreentiende. Por ejemplo, en la reunión de hoy tengo un jovencito muy querido que próximamente se va a casar. Cuando él me dio el anuncio, pues yo le dije, enhorabuena. Se sobreentiende que enhorabuena incluye una frase elíptica, ¿se entiende? Enhorabuena, te felicito porque te vas a casar. Es decir, yo puedo haberlo dicho de una manera expresa o de una manera elíptica, omitida, sobreentendida, que está tácita. ¿Cómo yo vi el pasaje? Yo lo veo de la manera siguiente. Yo lo vi, Pablo está diciendo, solamente les aconsejo, solamente les ruego. Y para mi satisfacción personal, encontré que la Biblia, la palabra, la versión
para Hispanoamérica lo traduce solamente les pido y pone en cursivas les pido para indicar que no es parte del texto original, pero que sí se sobreentiende y que ayuda a aclararlo. Si es así, cuando yo predique, yo no le voy a decir a mis hermanos, amados hermanos, aquí tenemos un adverbio que resalta una frase elíptica, porque ahí mismo terminó la atención de mis hermanos a lo que estoy diciendo. Pero sí yo le voy a decir, mire hermano, con esta palabra solamente, en el fondo Pablo parece decirlo, hermano, yo solamente les ruego como lo más importante. ¿Y qué yo estoy haciendo? Yo le estoy diciendo lo mismo que yo investigué. Le estoy diciendo en el lenguaje de ellos para que lo entiendan qué es lo que quiere comunicar el texto. Y otro punto que también trabajé es la frase preposicional, es decir, aquella frase que encabeza una preposición, en este caso en. Pablo dice, en un mismo espíritu. Como ya yo he estudiado esta carta, yo tengo un conocimiento implícito en mi cabeza, y yo sé que autores como Gordon Fee y Lynn Cohick entienden que espíritu se refiere al Espíritu Santo. Y ellos razonan que es una manera de decir que estén unidos por el poder, la influencia del Espíritu Santo. En mi convicción, creo que sí sigue teniendo sentido, que se refiere a la actitud de una sola intención, propósito. Pero no voy a entrar en muchos de esos detalles para mis hermanos, pero si tal vez como pudiera ser que en el auditorio haya algunos hermanos que conozcan de eso, yo pudiera decir, hermano, para algunas personas esto pudiera referirse al Espíritu Santo con este sentido. Consultando a casi la mayoría de las personas que pude consultar, todas coinciden en que se refiere a la actitud unitaria, de propósito, de sentimiento, de voluntad de los hermanos. Y no entro en más detalles. No entro en dar razones para refutar a estos dos grandes eruditos. No, reitero, el propósito, amados hermanos, es despertar el hambre por la palabra de Dios en mis hermanos y que sientan el peso de la autoridad de la palabra cuando dice, así dice el Señor. Con estos datos, entonces, yo les pedí que hicieran un esquema provisional. Este esquema provisional es lo que se llama el esquema exegético, porque se redacta pensando en el ellos allá entonces. Yo les voy a enseñar, voy a poner en pantalla lo que yo hice. Mire cómo quedó mi esquema. Con relación, tomé solamente el pasaje de Filipenses capítulo 1, verso 27 al 30. Entonces, mi idea central, esa IC es la idea central. Y esa idea central que Haddon Robinson llama la idea exegética, yo la expreso de la manera siguiente. El apóstol Pablo exhorta a los hermanos de Filipo a vivir como ejemplares ciudadanos del cielo en un medio hostil al evangelio. Noten que yo hablo de Pablo, que yo hablo de los hermanos de Filipos, yo hablo de ellos allá entonces. Y luego, esa idea central la vamos a transformar para que se convierta en nuestra idea sermónica, o como la llama Haddon Robinson, la idea homilética, que es la oración de oro que gobierna el sermón. Pero me estoy adelantando, así que de eso lo haremos en la última sesión. Que recuerden que la última sesión es el próximo lunes. Gracias por la gentileza de permitirme
no estar este viernes con ustedes. Entonces, esa idea central está apoyada en 3 ideas de apoyo. En primer lugar, les pide mantenerse firmes en su fe, les pide mantenerse, unidos para evangelizar y les pide mantenerse con valor frente a las oposiciones. Esos son los 3 puntos, las 3 acciones principales. Estén firmes en una misma fe, manténganse unidos para poder evangelizar y enfrenten con valor las oposiciones de los incrédulos. Pero ese último punto, Pablo lo fundamenta en una teología de la revelación de Dios en cuanto al propósito de las persecuciones, que tiene como paralelo Segunda Tesalonicenses capítulo 1 y también en el capítulo en la misma primera carta a los tesalonicenses. La primera razón por qué hay que mantenerse firme con valor a pesar de la feroz oposición, porque es una manera de Dios mostrarles que ellos son salvos, el propósito de salvación de Dios en ellos. En segundo lugar, porque es una manera de Dios mostrarle que estas personas están bajo condenación. Es decir, es un recuerdo del justo juicio de Dios, como les escribe Pablo a los hermanos de Tesalónica. Y en tercer lugar, porque es una manera de mostrarle su gracia, la gracia divina, al identificarlos como partícipes de los sufrimientos de Cristo. Así que con eso ya yo lo tengo guardadito para entonces ahora pasar a 6 tareas en la interpretación teológica. Vamos a ver esta segunda parte. Interprete el pasaje en su contexto teológico. Primero voy a referirme al concepto y en segundo lugar a la necesidad, antes de pasar a considerar las 6 tareas que se deben tomar en cuenta. Cuando hablamos de este concepto, estamos hablando de la identificación, primero identificarlo y segundo comprender los referentes teológicos o doctrinales que informan, que sustentan el texto. Y esos referentes teológicos trascienden el texto, van más allá de la limitación en el tiempo, el espacio y las personas. Por eso es que se denomina el contexto transtextual, que va más, que atraviesa el texto, no está limitado. Y por ello es que hacer esto nos indica que estamos por el buen camino. ¿Por qué? Porque esa es la marca distintiva de la Biblia como palabra de Dios. De lo contrario, la Biblia fuera un libro como la Ilíada, la Odisea de Homero, la Eneida de Virgilio, libros de la antigüedad que tienen un valor literario, histórico, cultural. No, la Biblia trasciende las limitaciones, ese constreñimiento de lugar, tiempo, espacio, cultura, etc. Por eso, fíjense, 2000 años después, reunidos en diferentes partes del mundo, ustedes y yo, estamos aquí porque creemos y Dios nos ha puesto en nuestro corazón la fe para entender y vivir que este libro es la palabra de Dios. ¿Por qué es necesario? Bueno, mira, lo primero es por lo que se llama la analogía de la fe. Esta es la primera razón. Es decir, cuando nosotros, bueno, perdón, antes de ello, olvidaba que había puesto una cita de Sidney Greidanus. Esto destaca también la necesidad. Mire esta oración que tomé de Greidanus.
dice él, que la interpretación teológica es un recordatorio para no quedar tan atrapado en la situación local y en los personajes humanos que uno descuida el enfoque teocéntrico de las epístolas. Quedé tan atrapado, dediqué tanto tiempo a explicar el pasaje en su contexto histórico literario, que no me dio tiempo para explicar la teología del pasaje. En muchas ocasiones, y los que me han escuchado, les pido excusa, pero he mencionado muchas veces este ejemplo de mis años juveniles. En una ocasión yo tenía el deseo de ir a una iglesia a escuchar un sermón, porque estaba libre y tenía ese deseo. Así que fui a una de nuestras asambleas, con el hambre de escuchar la palabra propia, ¿verdad? De esos años juveniles y del primer amor, como popularmente decimos. Pues mire, yo quiero que usted sepa que el predicador de esa noche duró aproximadamente 1 hora demostrando que el Evangelio según San Marcos, agárrese ahí, fue escrito por Marcos. ¡Wow! Salimos edificados, fortalecida la fe, gozosos en el espíritu. Bien, eso es bueno en una clase de escuela dominical para refutar a aquellos que modernamente quieren negar la autoría de los evangelios, pero no para el púlpito, donde hay hermanas viudas anhelantes de una palabra consoladora, donde hay un jovencito que está luchando con un pecado que solo Dios y él saben. Y tú le vas a hablar, mi hermano, sobre que Marcos escribió el Evangelio según San Marcos. Bien, entonces respondo de dos maneras por qué es necesaria. En primer lugar, porque la interpretación teológica le hace justicia a la afirmación de la Biblia de que es inspirada por Dios. Eso es lo que le dice Pablo a Timoteo, el gran texto de la inspiración. Pablo lo que le está diciendo, Timoteo, qué privilegio tú tuviste de que tu abuela y tu madre te educaran desde niño en el conocimiento de la palabra, porque esa palabra es inspirada por Dios. Así que es un fundamento teológico que Pablo le está dando a Timoteo para que siga nutriéndose en esa palabra. La segunda razón es que haciendo esta tarea nos permite actualizar el mensaje bíblico para los oyentes de hoy. Cuando los hermanos ven eso, entonces ellos sienten que Dios les ha hablado, aunque le habló el hermano Joan o el hermano Isaías o el hermano Carlos o su servidor, ellos lo reciben como palabra de Dios, como dice Pablo a los tesalonicenses. Él daba gracias a Dios porque cuando ellos escucharon el mensaje de ellos, lo recibieron como lo que es verdaderamente la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros, en nosotros los creyentes. Rápidamente vamos a ver entonces las 6 tareas que hay que tomar en cuenta. La primera, realmente, ya se sobreentiende que usted la hizo, pero siempre hay que ponerla para recordarla. Realice la tarea exegética histórico-literaria, miren el antes en negrita, antes de determinar la teología del pasaje. No comience invertido, comience en el orden correcto. Como dice el Señor, voy a parafrasear o mal utilizar, pero como ilustración las palabras del Señor. Esto era necesario, dejar de hacer lo otro. Así que tenga muy presente eso. Ahora ya entrando ciertamente en las tareas, vamos a decir, número 1, determine la fundamentación teológica que el autor expresa en el pasaje. Eso es lo primero. Puede ser una exhortación. ¿En qué se basa el autor para apelar a esa exhortación? Puede ser una crítica, como dijimos con relación a los Gálatas,
puede ser la exposición de una confesión de fe. Entonces yo pongo el ejemplo. Yo puse en este caso Filipenses 2, del verso 12 al 18. Como usted bien sabe, en ese pasaje, el apóstol Pablo dice, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. ¿Cuál es el fundamento doctrinal, teológico, principal en que Pablo sustenta esa exhortación? Yo lo veo de dos maneras. En primer lugar, como está fundamentada esta exhortación en la voluntad de Dios como una expresión de su soberanía en la vida del cristiano. Dice, porque Dios es el que en vosotros produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Mire qué fundamento teológico para uno vivir ese tipo de vida. Y en segundo lugar, hay otra fundamentación teológica. Pablo dice, para que seáis hijos de Dios, luminarias en un mundo como este. Es decir, la segunda fundamentación teológica es la vida distintiva del cristiano como un medio eficaz para evangelizar. Es como nuestro Señor lo dijo en el Sermón del Monte. Y aquí puedo utilizar eso para ampliar mi fundamentación cuando predique ese mensaje. Dijo nuestro Señor, vosotros sois la sal de la tierra. Pero imagínense que la sal perdiera su sabor. Una hipérbole, porque sabemos que la sal no puede perder el sabor. No sirve para nada más que para ser pisoteada. Es el mismo principio. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni nadie esconde una lámpara debajo del almud. No. Entonces, así de contradictorio sería un cristiano que no se diferencia de sus compañeros de trabajo en cuanto a la actitud hacia el dinero, toma prestado, no paga, se la pasa en el trabajo sin hacer cosas cuando le corresponde hacer. Decimos nosotros aquí, no sé si en los otros países, nosotros decimos se la pasa barajando, haciendo perder tiempo. Y eso es igual, eso lo hace igualito con un inconverso. Entonces, ¿cuál es la diferencia de uno como cristiano? Si voy a evangelizar a mis compañeros y ellos saben que yo tomo prestado y no pago, ¿cuál es el peso de mi evangelismo? Entonces, ahí yo hago una pregunta. ¿Cuál es la fundamentación de mayor peso teológico que usa Pablo en toda la carta? Oiga bien, la fundamentación teológica de más peso para exhortar a la iglesia a mantenerse unidos y velar los unos por los otros. Eso lo vamos a ver en la sesión de la discusión. Una tercera tarea es relacione esta teología con el propósito central de la Escritura. Y aquí, evidentemente, vienen las líneas teológicas. Nosotros entendemos que el propósito principal de la Escritura es revelar la gloria de Dios. Y en segundo lugar, relacionado e íntimamente vinculado, el señorío de Cristo. Yo creo que la historia de la salvación es secundaria. La gloria de Dios recorre todas las páginas de las Escrituras. Y lo encontramos desde el Antiguo Testamento hasta la culminación en el libro del Apocalipsis. Y vemos que en el último capítulo aparecen el Padre y el Cordero en el trono, recibiendo la gloria y la alabanza. Entonces, si usted ha sido capaz de identificar correctamente la teología que predomina en el pasaje en cuestión, solamente tiene que preguntarse cómo esta teología contribuye a promover la gloria de Dios y la exaltación de Cristo en la vida de sus oyentes.
porque me voy a referir en la última sesión, pero lo adelanto. Esto es muy diferente a la llamada predicación centrada en Cristo, de lo cual hablaré en la última sesión. Pero ciertamente el propósito central de la Escritura es la gloria de Dios en Cristo para beneficio, gozo y comunión de los creyentes. Ahí yo hago una pregunta: ¿cómo la teología de Filipenses 1:27 al 30 se vincula, se relaciona al propósito central de las Escrituras? Otra tarea muy importante: pruebe, someta a prueba la teología del pasaje a la luz de la unidad de la Escritura. Es lo que se llama, en el lenguaje de la teología, el principio de la analogía de la fe. Porque la Biblia es inspirada por Dios a través del Espíritu Santo. Ella está gobernada por la mente de Dios y del Espíritu Santo. Hay una unidad, en ella no hay contradicción. Por ello, es sumamente importante que usted haga esa revisión periódica, porque si no lo hace, por ejemplo, si usted no acostumbra a leer libros de teología bíblica en primer lugar y luego libros de teología sistemática, se va a encontrar que algunos oyentes le van a decir: mi hermano, pero usted se contradijo con lo que dijo hace un par de meses cuando dijo tal cosa. Sin darse cuenta, puede caer en contradicciones. Por ello, la Biblia es un todo orgánico, la mente de Dios, como dice Pablo a los Corintios. El Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Así que establezca sus conclusiones recordando 4 cosas sobre este punto. En primer lugar, que hay textos que son más claros que otros. No sustente el fundamento teológico en un texto secundario en relación a otro que es más claro. Yo puedo demostrar la divinidad de Cristo indirectamente, pero Juan 1:1 es la piedra de toque de las sectas unitarias que niegan la divinidad de Cristo. Así que la Trinidad, Mateo 28, solo necesito ese. Es el texto más claro para fundamentar esa doctrina. En segundo lugar, porque hay teologías que están más ampliamente respaldadas que otras. Por ello, mientras más amplia es la diseminación teológica de esa doctrina, tiene más credibilidad, más peso. En tercer lugar, que hay enseñanza, que las enseñanzas que son directas y didácticas tienen preferencia a las narrativas y a las poéticas. Muy importante. Por eso que usted ve con cuánta dificultad se nos hace trabajar un pasaje narrativo para sacar la doctrina, la teología. Conlleva más tiempo. Y por eso usted ve que la gran cantidad, vamos a llamarlos entre comillas, sermones, que se escuchan por la radio y la televisión, son alegorías donde Goliat siempre es el enemigo, pero eso no lo dice la Biblia en ninguna parte. Donde David utilizó las piedras de la fe, y de las 5 piedras, una es la fe, es la piedra de la fe, otra es la piedra de la oración, otra es la piedra del testimonio, otra es la piedra de meditación de la palabra, y la quinta agregue la que usted quiera. Pero cuando usted estudia el pasaje, resulta que David solamente utilizó una piedra. Entonces, ¿qué pasó con las otras 4 piedras? Y yo se lo digo, mis hermanos, yo he oído mensajes, ese mensaje lo he oído un par de veces en alguna iglesia nuestra.
No. Alegoría, déjele eso a Filón en el siglo primero y a Orígenes en los siglos 3 y 4, que fue más o menos cuando él vivió. Y la poesía, recuerde que es un poquito más elástica, más abierta. No es que no tengan valor teológico, ojo, no he dicho eso. Pero también una cuarta observación, hermanos, seamos cuidadosos en no ser categóricos en pasajes que son, vamos a llamarlos oscuros, que no tenemos manera de llegar a una conclusión definitiva. Cuando me preguntan, ¿qué usted piensa sobre el bautismo por los muertos? En broma les digo, bueno, los únicos que saben de eso son los mormones. Si puedes ir a una iglesia de los mormones, ellos pueden explicarte. Ellos se ríen porque saben que estoy bromeando. Nadie sabe qué fue eso, porque no ha aparecido ninguna fuente secundaria que nos ayude a entender esa práctica. ¿Quiénes son los hijos de Dios en Génesis capítulo 6, del 1 al 4? Bueno, hay 4 interpretaciones, no llegan nunca a un acuerdo. Lo que yo sí sé es la teología de ese pasaje, aunque yo no sepa identificar de una manera segura quiénes son los hijos de Dios. Yo sé que la función de ese texto es, mira hasta dónde llegó la maldad del ser humano. Y por eso Dios tuvo que tomar juicio contra una humanidad rebelde. Eso sí yo estoy seguro. Pero por favor, debo decir, por supuesto, porque aquí hay algunos jóvenes, cuando yo los escucho discutiendo, a mí me gusta, es verdad. Pero ya nosotros que ya pasamos por ahí, ya sabemos que eso no funciona. No perdamos nuestro tiempo difundiendo cosas que no hay manera de expresarlo. En quinto lugar, muy importante, explique si la teología del pasaje amplía o sustituye una revelación anterior. Como ustedes bien saben, eso es lo que se llama la revelación, el principio de la revelación progresiva. Anteriormente hablamos del principio de la analogía de la fe, de la unidad de las escrituras. Pero, ¿qué pasa? Que unidad no significa uniformidad y que Dios fue revelando su plan paso a paso. No lo reveló todo de golpe porque no había manera de que el hombre lo entendiera. Nos fue preparando. Yo entiendo que el autor, en mi opinión personal, por excelencia, sobre cómo manejar estos elementos que dan continuidad a las escrituras y que también son discontinuos, como se les llama, es el autor a los hebreos. A mí me encanta el autor a los hebreos porque es un sermón llevado a carta. Por ejemplo, en cuanto a la continuidad, él utiliza los salmos considerablemente para demostrar la superioridad de Cristo, comenzando en el capítulo 1. ¿A cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú? Y con una sarta de citas de los salmos demuestra la superioridad de Cristo sobre los ángeles. Así que tiene validez el Antiguo Testamento, tiene continuidad. También muestra en el capítulo 3, en el verso 7, en el verso 15, y en el capítulo 4, el verso 7, 3 veces menciona, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en Masad y en Meribá. Es decir, la voz siempre actual del Espíritu Santo. Y eso lo está tomando del Salmo 95. Mire qué interesante. El Salmo 95 recrea la rebeldía de Israel cuando salió del desierto, cuando salió de Egipto para su
caminata, su rumbo hacia la tierra prometida. Y el salmista en el Salmo 95 menciona cómo Dios se enojó y los castigó. Y el autor a los hebreos los retoma diciendo, si oyeres hoy, ¿qué significa? Que el texto tiene validez. Sin embargo, ese mismo autor que está mostrando la continuidad me dice, oiga lo que dice en el capítulo 8, verso 13. Que cuando dice nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Y por eso es que todos esos sacrificios quedaron obsoletos con la venida de Cristo. Resumo, y aquí también vienen los sistemas teológicos, lamentablemente. Hay tres posturas. Hay los que mantienen una continuidad integral, radical. En nuestra opinión, eso es un extremo. Por ejemplo, voy a mencionar un ejemplo. Con el fin de sostener esa unidad, en algunos círculos asumen que el Espíritu Santo, y eso lo he escuchado varias veces, actuó en la vida de los creyentes del Antiguo Testamento de la misma manera que en el Nuevo Testamento. Y yo le digo, si fuera así, mi hermano, tienes tres problemas. En primer lugar, esto está en contra de la promesa de la presencia universal y permanente del Espíritu Santo en los creyentes, de acuerdo a lo que el Señor les dijo a los discípulos. Eso contrasta, ¿verdad?, con la morada temporal ilimitada. Lo segundo, no toma en cuenta las promesas del nuevo pacto, que hablan de una obra nueva y extraordinaria del Espíritu Santo. Eso carecería de sentido. ¿Y qué decir de Pentecostés? ¿Qué sentido tendría Pentecostés? Si es lo mismo la obra del Espíritu Santo en el Antiguo que en el Nuevo, ¿para qué vino Pentecostés? No, eso es creo, mantener la unidad a toda costa. Pero también, hermanos, tengamos presente que una discontinuidad radical va en contra del uso que Cristo, los apóstoles y los escritores del Nuevo Testamento le dieron a los principios éticos y espirituales y a las promesas del Antiguo Testamento. ¿Sabe que en los años 30 y 40, en las iglesias de los hermanos, en algunas áreas, sobre todo en Chicago, cobró fuerza e influencia lo que se llamó el ultradispensacionalismo? Y la idea era que de la Biblia lo único que tiene validez para la iglesia son las cartas, ni siquiera los evangelios ni el libro de los hechos. Por favor, por favor. Pero lógicamente eso fue una etapa superada hace muchos años. Noten, por ejemplo, cómo Pedro utiliza el texto y el fundamento teológico principal del libro de Levítico para apoyar, para fundamentar la vida santa del creyente en todas las esferas de la vida. Como usted bien sabe, en Levítico 19, versículo 2, ahí aparece por primera vez esa expresión. Bueno, no es la primera vez, pero es de donde está tomado. Sed santos porque yo soy santo. Si el Antiguo Testamento no tuviera esa continuidad en esos elementos, pues no lo hubiera citado Pedro. Hubiera dicho, bueno, esto no se aplica a nosotros porque, no, momento. Hay principios éticos y espirituales que tienen validez y por eso hay que ver esta relación. Ahí les pregunto cómo la fundamentación teológica de Pablo en el capítulo 3 de Filipenses descansa en el principio de la discontinuidad. Finalmente, en sexto y último lugar, hemos hablado de la unidad, sí, pero ¿qué resulta? Óigame, la Biblia revela la mente de Dios, su infinita sabiduría, y nos humilla en nuestras limitaciones, nuestra mente humana,
Por ello, uno encuentra en la Biblia que hay tensiones teológicas, es decir, dos verdades que aparentan ser irreconciliables a la mente humana, pero no a la mente de Dios. Yo me conformo en mi corazón, utilizando el verso que el Señor les dijo a sus discípulos en el discurso del aposento alto. Aún tengo muchas cosas que decirle, pero aún no soy capaz de sobrellevarla. Y luego le dice también, pero yo les digo que en aquel día, ustedes no me van a preguntar a mí, porque ustedes van a hablar directamente con el Padre. Entonces, yo veo que ciertamente hay tensiones teológicas que no hay manera de resolverlas. Porque si nos vamos por un lado, vamos a caer en un exceso y hasta puede ser en una herejía. Pero si nos vamos por el otro lado del péndulo, va a pasar lo mismo. Ejemplo, en los primeros siglos de la era cristiana, las herejías cristológicas vinieron de ahí. Cristo, Dios y hombre, una persona, dos naturalezas. Nadie es capaz de explicar eso. Tenemos que creerlo porque ambas doctrinas están en la palabra. Algunos decían, no, Cristo parecía un ser humano, negaban la encarnación. No, Cristo era, oye, se identificó con los pobres al extremo. Entonces, no es Dios, herejía. Yo veo, por ejemplo, en la carta a los Filipenses, un ejemplo de lo, bueno, puedo poner otro, pero voy a poner un solo ejemplo, de estas tensiones. Es el caso de la soberanía de Dios en la vida de un creyente y la responsabilidad del creyente. Pablo dice, por ejemplo, en el capítulo 1, verso 5, que es la gracia por vuestra participación en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Trabajo de ellos trabajaron su obra, pero la agrega, y estoy persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo. Esas batallas entre calvinistas y arminianos, desde los tiempos de la Reforma hasta nuestros días, en nuestra opinión, no toman en cuenta que no hay una solución a esa tensión. Si sobredimensionas la soberanía, vas a caer en un exceso, porque te vas a olvidar del amor de Dios hacia la criatura. Si te vas al otro extremo, te vas a olvidar que el ser humano no es autónomo. ¿Cómo resolver esta disyuntiva? Yo les digo, enseñe las dos cosas y déjele a Dios la solución. Les digo una pregunta. ¿Usted encuentra alguna tensión teológica en el pasaje que estamos considerando? Es decir, en Filipenses 1, 27 al 30, y les pido que explique. Bien, hermanos queridos, en general, yo sé que esto es una tarea demandante. Parecería que uno necesita, ¿verdad?, 24/7 el año entero. Pero, hermano, esa es la tarea. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que traza bien la palabra de verdad. Y por eso que Pablo dice, y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Nadie por sus esfuerzos. Pero, hermanos, esto es una tarea no de un día, no cuando tú vayas a predicar. Esto es lo que tú tienes que hacer cuando vas a estudiar un libro. Y con mucho tiempo tú vas almacenando información que después solo tienes que enfocarte en el pasaje. Bien, queridos hermanos, hasta ahí esta tercera sesión. Así que dejo a Isaías o dejo a mi hermano Joan para que tome ahora la dirección de lo que resta en cuanto a las preguntas que he hecho y a cualquier aportación, comentario o cualquier otra inquietud que usted quiera participar. Que Dios le bendiga. Gracias, mi hermano Fernando, por la exhortación y por todo lo que nos has ayudado hoy. Gracias, mi hermano Ted. Isaías, ¿estás ahí para coordinar las preguntas o voy yo? Okay.
Okay. Estás en mute, Isaías. No te oye. Bueno, yo me estaba escuchando. Los hermanos pueden hacer las preguntas directamente o pueden escribirla en el chat y la organizaremos en el orden que se reciban. Pero si los hermanos quieren hacer un comentario sobre la enseñanza o hacer una pregunta, Joan levantó la mano, así que es el primero en la fila. Joan se sentaba adelante en la escuela o atrás haciendo bulla. Una pregunta, Fernando. ¿Cómo se puede reconciliar el don de enseñanza de maestro con el set técnico del exégesis, de la hermenéutica? ¿Cómo se puede reconciliar el hermano que tiene el don de maestro de enseñar la palabra con el tecnicismo? Porque puede ser que un hermano sea a lo mejor un hermano técnico, leer la palabra, puede hacer el exégesis, hacer la hermenéutica, pero a la hora mejor de comunicarlo no es tan efectivo. Entonces, ¿cómo se puede balancear el hermano que tiene el don con la práctica técnica del estudio? Entiendo lo que dices. Mira, aquí viene ahora, yo voy a enfatizar las dos doctrinas. La soberanía de Dios. Dios reparte soberanamente los dones. Eso es indudable. Primero a los Corintios capítulo 12, Romanos capítulo 12. Pero yo veo también que Dios aprovecha nuestras capacidades humanas. No porque las necesite, sino porque es una manera funcional de Dios utilizar al que está preparado humanamente hablando. Por ejemplo, Dios pudo haber utilizado a Pedro para evangelizar a los gentiles, pero no llamó a Pablo. Entonces, yo creo que una cosa no quita lo otro. Ahora, en segundo lugar, yo veo en Romanos capítulo 12 un principio muy importante. Si tú lo lees, te vas a dar cuenta que a partir del verso 3 de Romanos 12, Pablo comienza hablando de los dones y luego entra en las responsabilidades. Me doy a entender. Por ejemplo, todos nosotros estamos llamados a evangelizar, pero todos no somos evangelistas. Pablo dice en Colosenses, en Efesios, que nos enseñemos los unos a los otros. Esto no necesariamente significa una enseñanza formal, ¿verdad? Sí me da el principio que cualquiera me puede enseñar, como hasta yo lo he vivido. Hermanas sencillas que me han dado una lección tremenda. Entonces, pero evidentemente yo tengo el don. Ahora, puede darse el caso que tú mencionas, que un hermano que vino, pudo haber sido que se convirtió tarde y en una preparación académica, pero eso no lo hace necesariamente apto todavía para que ministre la palabra, porque junto a ese conocimiento técnico necesita la madurez espiritual, el calor del devocional. Él pudiera muy bien, sin problema, hacer un buen comentario, hacer una buena exhortación, pero si yo fuera miembro de mi iglesia, yo lo voy llevando al paso y le voy educando para que entienda eso. A lo mejor después se despierta en él esa pasión, que real efectivamente Dios lo haya utilizado, lo llamó a esa edad para capacitarlo luego para trabajar en la iglesia. Pero en esto no hay nada escrito, no hay nada que tú puedas decir, esto es así y ya. Fernando, el hermano Eric Tishammer, que es un miembro de nuestra iglesia, él es el gringo latinizado, casado con una dominicana. Entonces él come mangú y todas esas cosas. Lo hizo muy bien, doblemente. Sí. él hace la siguiente pregunta. Dice, yo vi las palabras, me imagino que en el documento que hemos compartido, las palabras intertextual y transtextual.
Yo sé que intertextual significa entre dos o más textos. Correcto. ¿Cuál es la diferencia y significado? Me imagino que entre ambas. Bien, la diferencia es que, como usted bien señala, mi hermano, se utiliza el término relación intertextual para referirnos cuando un pasaje remite a otros pasajes o incluye referencias o citas. Pongamos un ejemplo. Ahorita mencioné Hebreos capítulo 1. Como usted bien sabe, el autor a los Hebreos comienza hablando de la grandeza de Cristo como la voz última de Dios. Dios habiendo hablado, etcétera, en estos postreros tiempos nos ha hablado por el Hijo. Y entonces, para destacar la singularidad y grandeza del Hijo, entonces hace una intertextualidad. Cita varios pasajes de los Salmos para apoyar eso. Pero la intertextualidad no se limita únicamente a la cita directa. Puede ser también que sea un pasaje paralelo que indirectamente el autor, aunque no lo cita, la fraseología, las frases remitan a eso. En la sesión anterior yo mencioné que les desafié para que leyeran desde el momento en que Cristo está en el aposento alto compartiendo la Pascua y la institución de la Santa Cena hasta su muerte en la cruz. Cómo el Señor habla con los salmos y con los profetas. Pero eso es de una manera sutil. Entonces, eso es la intertextualidad. Cuando se habla de transtextualidad, es el valor del texto más allá de la época en que fue escrita. Por ser palabra de Dios, la Biblia no se queda en los tiempos de Abraham, en los tiempos de David, en los tiempos de los viajes de Pablo. No. Trans significa que lo atraviesa, que lo traspasa, que es un valor eterno por descansar en la autoridad y en la inspiración del Dios de las Escrituras. A eso se refiere. Isaías está en mute. Le estaba aquí entre traduciendo a Eric. Ah, ok. Porque Eric habla griego. Cuando no entiende la palabra en español, él se la inventa. Ok, gracias, mi hermano. Yo tenía muy buena explicación. Yo no había entendido ese término, así que me sirvió bastante. Me alegro. Los hermanos no han escrito más palabras, pero yo sí tengo una pregunta, y es que... Déjame, perdón, hacer una aclaración. Sí, claro. Gracias por darme la oportunidad. Miren, como ustedes recuerdan, yo he sido muy enfático durante la noche en no utilizar términos teológicos demasiado. Pero ¿qué pasa? Yo estoy hablando con predicadores. Yo estoy hablando con personas. Esto es una, vamos a llamarlo así, un taller para predicadores. Por eso estoy utilizando términos técnicos, porque esos términos técnicos ustedes los van a encontrar en los comentarios, en los buenos comentarios, en los buenos diccionarios. Entonces, después te va a preguntar, ¿qué significa el 6-11? ¿Qué es eso? Y eso aparece a cada rato en los comentaristas. Entonces, por eso les digo esto, porque puede ser que haya hermanos que sean jóvenes que todavía no conocen esta terminología, pero la van a conocer posteriormente. Muy bien. Fernando, mi pregunta es, históricamente, las asambleas de hermanos tienen una historia donde en los primeros años desarrollándose a través de Latinoamérica no se enfocaba mucho en preparar a predicadores en el estudio avanzado teológico de las palabras para que fueran buenos expositores de la palabra. Y yo sé eso, conozco por lo menos parte de la historia de cómo comenzaron las asambleas de hermanos en la República Dominicana. Y he estado en Colombia y tenemos un hermano de Colombia, el hermano Jorge también, que está con nosotros, lo conocemos. Conozco parte de la historia también, por lo menos en las costas colombianas.
he visto a través de los años que aunque eso se ha superado un poco, todavía existe esa tradición de liderazgos en muchas iglesias que no hacen el esfuerzo o no se avanza en preparar esos predicadores teológicamente hasta el punto que se pueda hacer una buena exposición de la palabra en el púlpito. ¿Cómo y qué deben hacer las asambleas de hermanos? Este es un excelente panel que se está haciendo precisamente, creo, tratando de lograr eso, ¿no? De preparar mejor en el conocimiento de la palabra y cómo hacer predicar un buen mensaje bien apegado a la palabra de Dios. ¿Cómo y qué pueden hacer las iglesias para salir de, vamos a decir, de esa tradición media antigua en la cual, y yo sé que en República Dominicana se está haciendo un esfuerzo extraordinario, acá en Miami también, ¿cómo avanzamos en ese tema? ¿Me puedo decir algo, Fernando, antes de...? Adelante, adelante. Una de las cosas que hay que tomar en cuenta es el gobierno local de las asambleas. Cada asamblea es independiente y tiene sus líderes, ¿verdad? Yo tuve la suerte de tener líderes, de líderes con conocimiento, que pudieron instruir a sus miembros y instruyen a sus miembros en el conocimiento de la palabra de Dios. Pero lamentablemente no todas las asambleas tienen a lo mejor los líderes capacitados para instruir a la grey. Y yo entiendo que eso está cambiando, y yo entiendo que hay esfuerzo en Santo Domingo para que... Sí, bien, mira. Pero mi punto de vista es esto. Sí, depende del gobierno local de la iglesia y de los líderes que han tenido. Y yo me siento privilegiado, pero no todas las iglesias han tenido la misma suerte con tener maestros así. Mira, Joan dio en el clavo. Primero, mi hermano Isaías, debo corregir algo en parte de lo que dijiste. Todo depende del misionero fundador. Nosotros, y ahí esto no es un orgullo, no, pero esto es una realidad. Tuvimos la dicha de que las asambleas de Santo Domingo, yo supongo que también la de la Costa Norte, pero yo no conocí directamente al fundador, solamente lo escuché 2 veces. Pero yo sí puedo hablar con autoridad de Santo Domingo. El hermano Ian Racing, como yo dije en la sesión anterior, la escuela dominical, él se daba el lujo de decir que era un centro de entrenamiento, y yo lo creo firmemente. Creo que las asambleas, por lo menos en República Dominicana, de Santo Domingo, tuvieron ese privilegio. No todas, porque otras se formaron de otra manera. Ahora, ciertamente, como dice Joan, también influye los líderes que tú tengas. Yo tuve la dicha, ya lo dije, lo voy a repetir, de que cuando yo llego, el líder juvenil era mi hermano Juan Manuel Pérez. Y Juan fue formado por uno de los más grandes, no sé cómo llamarlo, pero era un intelectual, el doctor Elías Santana. Doctor Elías Santana, además de médico, era un intelectual bíblico. Estudió en el seminario de bíblico de Moody, ¿verdad? No sé si Juan está ahí, Juan Manuel está ahí. No, parece que no está, porque me hubiera gustado. Pero estoy casi seguro, sí, que fue en el seminario bíblico de Moody. Entonces, Juan fue alumno de ese hermano. Por otro lado, yo mencioné también a una misionera que estuvo en Villa Juana. Su labor, ella era miembro de Villa Juana, pero su labor era, ¿verdad?, Santo Domingo en general. La hermana Miss White, le decíamos, Genevieve White. Óigame, yo digo y lo reitero, para mí, en mi opinión, de todos los misioneros que vinieron aquí, creo que nadie se le acercó a ella en capacidad de lectura y formación. Entonces, esa señora, ella me formó. Ahora bien, ¿qué yo entiendo? Y eso lo dije en Argentina, cuando estuve, hay algunos hermanos argentinos, lo conversé con el hermano Carboni y con otros hermanos allá. Lo dije también en Cuba, lo dije en Estados Unidos y yo le he dicho a los hermanos líderes de las asambleas. Tenemos que preparar la nueva generación de jóvenes para el mañana. Y esto va a exigir que nuestros jóvenes sean graduados profesionales en lo secular y graduados en lo teológico. Eso es una realidad. Pero yo les doy un consejo, porque estoy viendo una tendencia que puede revertirse negativamente en las asambleas.
A los jóvenes que me están escuchando, por favor, no se inscriba en un seminario sin usted buscar asesoría, porque los seminarios tienen líneas teológicas y usted puede fácilmente inscribirse en un seminario teológico de una línea teológica muy diferente al de su asamblea y usted puede traerle problemas a su iglesia. No, yo les recomiendo, yo creo que hay que pensar en una nueva generación, porque entiendo que las autoridades van a demandar eso. Estoy convencido de eso, que los líderes de mañana, que son nuestros jóvenes de hoy, hay que formarlos teológica y secularmente. Eso es lo que entiendo. Me gusta haber escuchado eso, precisamente. Yo creo que hacer este trabajo en los ancianos de mi iglesia ha nacido ese deseo de formar y preparar todos los hermanos que se suben al púlpito. No solamente la gente joven, como yo, pero la gente también más adulta. Y yo creo que las iglesias deben invertir en preparar la generación sucesiva, la nueva generación que va a quedar liderando la iglesia y prepararlos bien. Eso, yo conozco un poco de esa historia, que en Santo Domingo, particularmente en Santo Domingo, no tuvieron tanta suerte en la región cibaeña, pero en la región de Santo Domingo tuvieron ese privilegio de tener buenos maestros bíblicos que los han preparado. En el caso de Estados Unidos, las iglesias se han formado de inmigrantes y en nuestra iglesia hemos contado hasta 17 nacionalidades distintas. Cierto. Entonces, las iglesias tienen retos diferentes, pero sí estoy contento de que en mi iglesia se está trabajando para formar a la próxima generación. Y mira, déjame darte tantos ancianos aquí también, que fuera bueno que hicieran esa inversión en formar bien formado a la próxima generación. Déjame darte un dato que muy pocas personas lo saben. Yo he oído, incluso lo vi en un libro que escribió un hermano ya de muchos años de nuestras asambleas, diciendo que los misioneros estaban en contra de los seminarios. Falso, totalmente falso. Yo puedo decirlo por mis conversaciones personales con Ian Rafi y también por las acciones que él tomó. Por ejemplo, ¿a qué me voy a referir? En el año 79 o probablemente 80, uno de los dos, vino el rector del Seminario Teológico de Ceteca a la casa de él, a la casa de Ian Rafi. Y hubo una reunión en el Templo Bíblico de Villa Francisca, que para los que no lo saben, el Templo de Villa Francisca en Santo Domingo es la obra primeriza, es la como le llaman la iglesia madre, y en esa reunión se motivó para que jóvenes de nuestras asambleas fueran a estudiar a ese seminario. Y de Villa Francisca salieron 2 hermanas, tanto en lo físico como en lo espiritual, y se graduaron de allá. Ahora, lo que sí él decía, y eso sí yo lo recuerdo, él lo que decía es que si tú estás involucrado en el servicio de la obra, él no concebía que tú duraras 4 o 5 años en un seminario para volver a empezar, pero no era que él estaba en contra. Otro ejemplo, en los años principios de los 80, ya no fueron al exterior, porque ya se creó un seminario aquí, que era de la Iglesia Bíblica Cristiana, y ahí se graduó, como yo mencioné, nuestro hermano Reinaldo Mota, y se graduó también nuestro hermano que está en Santiago, Wilfrido Payán. Wilfrido Payán. Puedo seguir mencionando personas. Por ejemplo, la hermana Miss White, ella también tuvo estudios en el Moody. Entonces, no es que ellos estaban en contra, no. Ellos tenían alguna serie de razones de su época. Cochrane también fue a terminar. Cochrane tuvo, digamos usted, y los últimos misioneros jóvenes que llegaron, por ejemplo, Arturo Rada, o Radaf,
Muy pocos saben. Ese hombre era un erudito. El que estuvo trabajando en Nagua, en la zona nordestana. Era un erudito y era graduado con máster en un seminario de Toronto. Luego vino otro, y así puedo seguir mencionando, pero una de las cosas que ellos, sobre todo la primera generación de misioneros, sí estuvieron en contra, y yo voy a decir esto, yo lo apoyo. Yo no creo en el profesional de la teología. Yo no voy a estudiar a un seminario para graduarme, para yo vivir de eso. No. Yo voy a enviar a un joven. Si yo tengo la oportunidad como pastor de enviar a 1 o 2 jóvenes, son jóvenes que han probado que ciertamente están llamados por Dios, que han demostrado su compromiso con el Señor, que han demostrado su integridad, porque no han sido 1, ni 2, ni 3 las veces que una iglesia ha invertido un joven. Voy a mencionar un caso sin nombre. Una iglesia nuestra invirtió una fuerte suma de dinero en preparar a un joven que lo envió a Europa. ¿Sabe qué hizo el joven? Se casó por allá y se quedó por allá. Eso es un descaro. Eso es un abuso. Y ahí yo estoy 100% de acuerdo con mis queridos viejos de antes. No, usted no va a ser un profesional de la teología. Usted va a ser un siervo de Dios que va a utilizar la teología para servir a la iglesia y al Señor y a la iglesia. Una pregunta, Fernando. Fabián, ¿Cómo te sientes? Ten cuidado con el gancho con el que tú vienes esta noche. No. Estoy muy agradecido de esta clase. Ha estado maravillosa. Pero quiero hacer una pregunta. Aquí tú hiciste mención, creo que de Juan 1:1. Sí. Hablaba acerca del verbo. Para nosotros, la traducción del verbo, que en griego es logo. Pero en hebreo es dabar. Y la significación no son exactamente iguales. ¿Qué tú puedes decirnos acerca de eso? Mira, con relación a ese verso, se ha discutido mucho si el trasfondo del término logos que emplea Juan, si el trasfondo es helenístico, como tú bien señalas, es decir, un trasfondo griego, o si detrás de él está la mente judía escribiendo en griego. Hay unos comentaristas que yo creo que tienen mucho peso al pensar que es la mente de un judío el que está escribiendo. No son totalmente equivalentes, porque recuérdate que los idiomas no son idénticos, pero es muy probable que detrás de la palabra logos está el sentido, aunque un poco más allá, del dabar del Antiguo Testamento, como tú bien señalaste. Pero, reitero, esto son probabilidades. Yo me inclino a creer por eso, porque el Evangelio según San Juan, aun cuando tiene su trasfondo helenístico por dirigirse a iglesia helenística, pero la cantidad de referencias a situaciones judías, a costumbre, indica que es un judío que está escribiendo en griego. No sé si respondo a tu pregunta. Bueno, claro, me contestaste, pues yo quería saber cuál era tu opinión sobre eso. Ok. Yo me inclino a creer que es un judío escribiendo en griego. Ok. Leo algunos comentarios acá, Fernando. El hermano Jorge dice, en Colombia y muchos países tenemos una escuela por correspondencia, la Escuela Bíblica de Emaús, que la conocemos. La hija de nuestro pastor Rafael Olivo estudió en Emaús, en Iowa. Solo que desafortunadamente poco la usamos. El hermano José Cabral, uno de mis ancianos también, dice, también tenemos herramientas del Instituto Bíblico totalmente gratis que le ofrece la radio BBN, muy bueno, con grandes maestros. Y también se usa muy poco.
Y el hermano Jorge dice, lo referente a los seminarios, el hermano tiene la razón al decir que algunos tienen la tendencia teológica y quien no está fundamentado se deja enredar. Y eso ha causado problemas en las asambleas locales en donde regresan. Y esto lo experimentó en Colombia hace unos años. Y esto causó muchas divisiones. Damos gracias a Dios por los siervos. También hemos tenido excelentes maestros que nos han visitado y compartido. Amén. Entre ellos el hermano Ramón Prensa, directamente desde Monte, y Manuel Medina, desde Santo Domingo. Así que la región central de Colombia ya tienen esos maestros Prensa y Medina, por el cual yo me he conectado con los hermanos de Colombia también, que son maravillosos. Sí tenemos muchas herramientas disponibles. Yo he escuchado muchos mensajes por BBN, pero también... Puedo decir algo. En Nueva York, los hermanos de Nueva York abrieron un instituto bíblico hispano en la iglesia de la 126, 125 y Amsterdam. Ellos abrieron un instituto bíblico. No sé si seguirán, pero creo que había un hermano que viajaba de North Carolina o South Carolina. Y yo te lo puedo explicar. Ese seminario sigue todavía ya, pero ahora está bajo la dirección de un hermano que tiene una tremenda formación. Este muchacho, él es de los, ¿cómo se llama? Perdón, Joan, pero he olvidado el nombre. No, yo sé. Bueno, son los años, pero es el Instituto George Mueller, así se llama. Yo estuve por allá y tienen buenos materiales. Pero ahora en las manos de ya no es el hermano que estaba en Carolina, el que está a cargo de eso, porque por su edad avanzada ya él no puede. Pero el que está a cargo, que es un hermano que sus padres son de Sosúa. No sé si tú te recuerdas, esos hermanos que son de Sosúa, que van al Bronx. Sí, a Parker. Bronx. Sí, yo sé quién es, Fernando. Él está haciendo muy buen trabajo. Y con ellos fui yo a Iowa, a la conferencia de Iowa. Eso sí que no les agradezco, que fuimos de Nueva York ojalá hubiera sido en un bus, como dicen ustedes, en una guaguita. No sé si ahí está Tonga y yo, 24 horas, señores. Eso no se le hace, mira, ni a un filisteo se le hace eso. Cada vez que el hermano me decía, tú vas para Moody, yo no voy para allá, váyanse ustedes. Sí, los hermanos van a Moody todos los años. Es una buena iniciativa para que los hermanos vayan al Instituto Bíblico en Moody. Sí, pero ellos van a la conferencia de mayo. Se llama el Emmaus Bible College. Muy bien. ¿Algo más? ¿Alguien más? No hay más preguntas, a menos que algún hermano quiera en particular, pero yo me gustaría, Fernando, que cerrara. Aquí tenemos muchos ancianos, acá, de distintas asambleas. Creo que Manuel Aristi levantó la mano, Isaías. Sí. Hermano, por favor, quite el micrófono y diga, por favor. Muchas gracias. Bendiciones para todos. No hay problema. Amén. Fernando, ahorita mencionó, cuando estaba hablando solamente de Filipenses, la función de esa palabra o de ese verbo ahí. ¿Cómo nosotros podemos tomar en cuenta, cómo podemos descubrir cuál es la función de un verbo o de algún texto cuando estamos estudiando un pasaje? Hay que estudiar gramática. Yo tengo la ventaja de mi formación académica, universitaria, esta es mi área, eso me ayuda mucho. Pero, evidentemente, eso es gramática. Y la gramática es la que te ayuda a entender, como yo dije por eso fíjate que ese tema, yo solamente le di orientaciones, porque para explicarlo hay que dar unas clases de gramática para sacarle ventaja. Hay que conocer bien los tipos de verbos, los conectores, las relaciones que se dan y esas cosas. Y eso ya lleva un poquito más de tiempo. Pero yo pude hacerlo por esa ventaja que tengo. Perfecto, gracias. ¿Cómo no? Muy bien. Bueno, hermanos, les recordamos que la conclusión será el próximo lunes
El hermano Fernando se va a tomar unas vacaciones. El próximo lunes es día de fiesta en Estados Unidos para los hermanos que están acá. Así que podemos llegar temprano porque estaremos descansando. ¿Qué día es de fiesta ya? Creo que el día del trabajo. ¿Cómo es? Día del trabajo. No, pero ¿qué día de semana? El lunes. No me digas que el mismo lunes. No me digas. Sí. No, el lunes. No sería... No, todo lo contrario. Ah, bueno. No, porque yo no quisiera, ¿verdad? No, hay que trabajar más. No. Lo contrario, porque es un día donde uno está más relajado, que no tiene 20,000 reuniones en el trabajo. Bueno. Ustedes saben mejor que yo. No hay problema. Claro, entonces... Y no se puede salir a ningún lado. Sí. Pero me gustaría, hermanos, pedirle que el próximo lunes, porque yo creo que esto ha servido también para conectarnos, ¿verdad? Entre tantos hermanos. Yo conozco la gran mayoría de los hermanos que están acá, pero no a todos. Y nos gustaría que de pronto el próximo lunes tengamos una oportunidad de decir quiénes son, de qué iglesia vienen. Y es una forma de nosotros mantener esa relación, esa comunicación. Y eso nos ayuda a fortalecernos y unirnos. Gracias, mi hermano. Muy buena idea. Si algún hermano viene a los Estados Unidos, se puede contactar con los hermanos de acá y le podemos conectar con cualquier iglesia hispana o americana. Pero cuando yo fui a Colombia, yo llamé al hermano Prensa y le dije, hermano, dígame las iglesias de las asambleas de hermanos. Y me dio el teléfono el hermano Jorge que tenemos ahí. Y yo fui allá y compartí con unos hermanos maravillosos. Así que próximo, a final de septiembre, si Dios quiere, estaremos allá de nuevo. Si nos deja el presidente de Colombia. Entonces, eso es muy bueno, tener esa conexión. Así que esperamos tener ese momento de compartir donde nos conocemos un poco más el lunes. Unos minutitos para saber quién es quién. ¿Parece? ¿Cómo no? Bien. Muy bien. Hermano José Cabral, mi querido pastor, a ver si nos concluye esta noche en oración. Gracias a todos porque ha sido de gran bendición. Y le compartiremos la grabación también de este mensaje a partir de mañana.